Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas, el dominical mensual. Ahora de la Encerrona estamos con Mauricio Sarabia, él es de InTarget, que recordarán estuvo con nosotros una época, y vamos a hablar con él sobre encuestas y sobre qué es una encuesta y cómo creerlo una encuesta y si nos han encuestado alguna vez. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. La primera pregunta yo creo que es esa, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de gente que está viendo esto, no la han encuestado, no la han encuestado jamás en su vida. A mí una vez me encuestaron y me preguntaron qué radio escuchaba. Creo que es la única vez que me han encuestado. ¿Eso es normal? Sí, es absolutamente normal, ¿no? ¿Por La, qué? la gente cree que la encuesta es un acto de voluntad en primer lugar y no es tan así. Hay que tener voluntad para hacerla, pero no para ser seleccionado para participar. Cuando eso ocurre, perdemos por completo la aleatoriedad. Ya son cosas más complejas. A ver, ¿por qué es normal? Porque una encuesta lo que busca una encuesta no es un censo, digamos. Un censo es cubrir a toda una población de una zona específica. Una encuesta es una representación de esa población. Y entonces, en función de determinados estimadores estadísticos, la estadística es como la ciencia de la aproximación, representamos a esa población y la describimos a través de una serie de indicadores que son los numeritos que después vemos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la estadística y a los cientos de años estudiando esta vaina, se llega a determinar que con bases relativamente pequeñas podemos representar adecuadamente a una representación mayor, Una cosa que ¿no? pasa un montón es que, por ejemplo, yo veo que se pasan en memes las fichas técnicas de las encuestas, ¿no? Y le ponen un círculo allí donde dice, se han encuestado solo a 800 personas, ¿cómo es posible? ¿Cómo esa encuesta no vale porque son, no sé, 1000 nada más, son muy pocas personas? ¿Esa es una crítica válida? ¿Sí? O sea, sí es válida porque suena razonablemente extraño, como si somos 30 millones de personas con 2.000 personas encuestadas, podemos determinarlo. Pero lo que hay detrás de mencionar algo así es un desconocimiento, quiero creer que es eso, o una manera muy distorsionada de entender, digamos, la lógica que hay detrás. Yo ¿Por qué? ¿Por qué? para representar una población necesito un número, una cantidad de gente que pueda ser, y eso ya está probado, digamos, que pueda representar la opinión de todos. No necesito encuestar a todos los miembros de una población. Eso, digamos, ese numerito mágico son más o menos 400 personas cuando quiere representar una población enorme. ¿Con Bien, 400 personas es suficiente una población de 30 millones de personas? cuando es homogéneo. De hecho, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en los procesos de conteo rápido de transparencia, cuando tú eliges locales de votación para muestrear, eso ya no es propiamente una encuesta, sino un levantamiento de información, no trabajas con 8.000 puntos, no trabajas con 2.000 puntos, trabajas con un número muy acotado, pero que te esté representando bien a la población total. Entonces, ¿pero qué ocurre? Entonces, ¿por qué, si es 400, por qué utilizamos 2.000 o por qué utilizamos 5.000? Porque ahí ya entran los criterios de representación, de cómo yo quiero presentar la información y por eso va creciendo un poco el numerito. Y además, 400 es un buen número, pero eso te da un margen de error aproximado de más o menos 5%. Entonces ya se te disparan demasiado en estas cosas donde el 1% empieza a ser importante, se te dispara demasiado. ¿Qué es? A ver, escribimos Entonces, que es porque, ¿qué es un margen de error de más menos 5? ¿No? Porque mira, hay una cosa que yo quiero, porque para ir ya incluso a las encuestas que han salido hoy día varias. ahí eh, quiero llegar, ahí quiero o sea, llegar. por ejemplo, digamos que tú tienes pones segundo, tercer, cuarto lugar y todos son 5%, 4%, 3%. Es Eso, peor aún. eso es algo real, representa un orden real. Sí y no, porque ahí las encuestadoras deberían poner dos decimales o un decimal para poder entenderlo. Porque si no, es decisión de quien maneja la publicación decidir quién va primero o segundo, o de la encuestadora quién va primero o segundo.
Yo creo que eso representa un orden en función de los decimales, pero ese es otro cantar. Pero vamos al tema importante, Marco. Primero, quiero cerrar esto, ¿ya? O sea, Ujú. quieres representar la población del Perú y quieres tener población urbana y población rural, quieres ver la costa norte versus la Sierra Sur versus Lima, necesitas que esos segmentos estén representados en la encuesta. Si no, no podrías partirla así, dirías, solamente la intención de voto en el Perú es tanto. Y para eso, digamos, basta un número bastante moderado. O Pero sea, como tienes 400. que, Con 400 yo puedo tener en general lo que dice el Perú. sí, sí, pero no podrías partirlo por nada, porque O no sea, no lo tendrías puedo ningún partir por, no lo podría partir por edades ni por sectores sociales, ahí sí no me serviría. no hay forma, ¿no? Entonces, por eso va creciendo el número de muestras. Y por otra cosa que es bien importante, y es que el Perú, siendo tan diverso, necesita una representación geográfica más o menos diversa también para entender cuáles son las racionalidades que están en otros lados. Entonces, hoy día tú puedes ver los reportes de IEP, de Datum, de Ipsos. Me voy a referir a esas tres que me parece que son las que permiten hacer un tracking. Un tracking es un seguimiento. Cuando tú ves los informes, tú puedes ver efectivamente el Perú representado. El Perú por sus diversos segmentos. Por eso tienen 2.000 de muestra, o 1.500, o 1.800, o 2.100, o 2.200. Por eso, esa es la razón por la cual, porque necesitas base en cada segmento para poder decir, oye, el nivel socioeconómico de E dice esto, o las mujeres dicen esto. Ahora, que no lo utilizan tanto, no lo utilizan tanto, pero podrían utilizarlo muchísimo más. La cantidad de información que hay en encuestas de opinión durante 30 años en este país que tiene Ipsos es impresionante. Cada vez que uno entra a la web de Ipsos y quiere analizar algo, lo puede hacer. Pero eso es en términos de cuánta gente necesitas encuestar. Sí, ¿Ya? solo quiero detenerme ahí un ratito porque creo que eso desarma un cuestionamiento que yo lo escucho desde que soy niño, ¿no? Pues desde que soy niño, el candidato que va al final o los candidatos que van al final salen a su gente, le dicen, los han encuestado y la gente dice, no. Y entonces, claro, y es Dicen una normal. cosa, Entonces, tal como tú lo dicen pones, es normal. interesante. La gran encuesta será el domingo. No, pues el domingo electoral, ¿no? El domingo, lo que habría el domingo electoral es el censo, no la encuesta, digamos, no es una representación, ¿no? Ahora, tenemos una gran ventaja, Marco, en esto, que es que nosotros, al tener un voto obligatorio, normalmente las encuestas se equivocan en términos de, mientras más cerca de la elección estás, se equivocan muy poco. O sea, son muy precisas, porque todos tenemos que ir a votar, entonces ya mal que bien podemos decir algo. Una de las razones por las cuales las encuestas son muy criticadas también en países como Estados Unidos, en el mismo Chile. Aquí también, ¿ah? Aquí también pasa. Aquí las encuestas fallan bastante. A mí me sorprende que aquí fallan mucho más que en Perú. Yo te diría que si tú analizas las encuestas de las últimas semanas electorales, o sea, la semana previa a la votación, ya no se equivocan. Ya están muy cerca de lo que va a terminar siendo, y salvo cosas En Perú. complicadas tipo el 2000, digamos, ya la encuesta es prácticamente lo que hay. Y tenemos una cosa que es una práctica habitual acá, que es el simulacro del día previo. El simulacro del día previo tiene, por lo menos del seguimiento que yo hago, que es de Ipsos, que es la más sólida y la que más tiempo ha tenido, el simulacro del día previo de Ipsos, mira, no tiene una desviación mayor de 0.3% de lo que termina siendo el resultado de la OMPE, porque eso es ya realmente un muestreo en función de lo que va a ser el día siguiente de las elecciones. Ahí ya la gente decidió buena medida sus posibilidades. Entonces, en Estados Unidos no pasó eso. En Estados Unidos el mismo día previo de las elecciones lanzaron una diferencia entre Biden y Trump que no se reflejó en la realidad. Claro. ¿No? Pero Yo te ya, puedo eso confirmar se deja. eso como alguien que ha cubierto ya, no sé, 5 elecciones, creo. Te puedo confirmar que lamentablemente hay esta ley que no deja que se distribuyen las encuestas en la última semana, ¿no? Pero la encuesta, el simulacro del día anterior a la elección es la elección, La sobre todo de elección. Ipsos, ¿no? Y digamos que efectivamente, como tú dices, digamos, se equivocan, pero por 0, algo y ya no. Es la elección. Es la elección. Ahora, ¿cuáles son encuestas confiables? Porque esa es la. Yo, de hecho, estoy hablando contigo porque tú no perteneces a ninguna de las encuestadoras que normalmente vienen haciendo en sondeos de política
electoral en los últimos 20 años, ¿no? No sé si es complicado para ti hablar de colegas y empresas, pero ¿por qué, por ejemplo, yo personalmente te diría que sigo? Sigo Ipsos, sigo el IEP y poco más, quizás Datum, pero y de ahí yo me planto. ¿Tú qué sigues? Eso, exactamente eso. Mira, Datum yo la sigo no tanto por... A ver, hay varias cosas ahí. La primera es que hay gente que se aproxima al mundo de las encuestas en época electoral y está bien. El mundo de las encuestas es un mundo de interpretaciones. A mí me gusta ver, por ejemplo, las encuestas en época no electoral donde se ve aprobación de autoridades y cada encuestadora va sacando su propia agenda de temas sobre los que se van construyendo conocimientos, que es bien interesante, la verdad. ¿Ya? Entonces, yo estoy más cerca de eso. Ahora, ¿qué significa tener credibilidad? Significa trabajar técnicamente de manera correcta. Eso empieza siempre por entender a quiénes vamos a encuestar y cómo los vamos a encuestar. A quiénes vamos a encuestar tiene que ver con una cosa que es de dónde yo voy a seleccionar a la gente que quiero encuestar, ¿no? Eso se llama el marco muestral, es el universo reconocible, tangible, de elementos de los cuales yo voy a seleccionar las distintas personas que van a terminar siendo encuestadas. Ahí yo creo que IEP, por ejemplo, en el momento de la cuarentena, cuando se estaba dando la transición, estaba Hernán Chaparro todavía ahí dirigiéndolo y estaban dándose la transición, Hernán al final salió, se fue a hacer otro tipo de proyectos, pero ellos lograron armar un marco muestral telefónico absolutamente confiable y respetable, tanto así que todavía lo están usando, cuando ya las otras encuestadoras están pasando a hacer métodos presenciales. Entonces, el marco muestral es una cosa importante. Ipsos fue una empresa pionera en desarrollar un marco muestral georreferenciado, ¿no? Esta vaina de que tú puedes tener en la computadora todas las manzanas de todo el país, trabajando con la data del INEI, y poder seleccionar aleatoriamente a qué manzanas tú vas a dirigir tus encuestadores para que puedan recoger la información. Porque esto es sumamente importante. A ver, ¿qué es más válido? ¿Una encuesta de 15,000 gentes que votan en Twitter o una encuesta de 600 personas muestreadas aleatoriamente? Pues la de 600 personas, tú dirás, no, oye, pero 15,000 personas, sí, pero son 15,000 personas de gente que te sigue, de gente que sigue a la gente que te sigue, que tiene una intencionalidad clara, o sea, no tiene ninguna representatividad. La gente, tú estás invitando a la gente a votar. En una encuesta real, tú lo que haces es seleccionar quién puede participar y quién no. Y eso es así, ese es el criterio de la aleatoriedad, digamos. Hay programas de aleatoriedad que te dicen a quién seleccionar. Para mis gustos, de lo que yo conozco, además, IEP e Ipsos son los que mejor trabajan este tema, y de Datum no quiero decir que no, quiero decir que no conozco sus procesos internos. De Ipsos y de IEP sí los conozco, pero me da la sensación de que Datum se ha enseriado muchísimo lo que era Datum en los últimos 20 años a lo que es Datum ahora. Yo siento que es un giro muy bueno, muy a favor de ellos. En octubre sacaron la mejor encuesta de actitudes hacia la política que hubo en ese momento, ¿no? Sí, y eso es bien yo entiendo reconocible. ha habido una transición y esto es bien, yo no sé hasta, es bien loco porque esto ya no es, no tiene nada que ver con la ciencia, ni con los números, ni con la estadística, tiene que ver con cómo uno conoce cómo funciona cada una de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, en Datum yo siento que ha habido una especie de pasada de manto, ¿no? Y ahora mismo hay otro gerente, que es Omar Castro, entonces hay como una nueva gerencia que parece a mí en el último año, como tú bien dices, parece estar haciendo su trabajo más profesional, no sé cuál es la palabra. No, sí, yo le echaría un poquito más atrás y creo que esta es una transición que Urpi empieza, Urpi Torrado. Mira, esto yo sí lo conozco solamente de oídas, del sector, ¿no? Pero se puede ver también, tú puedes ver lo que son las encuestas de Datum ahora y puedes darte cuenta que realmente pues, son serias, valen la pena te gusta interpretarlas, ¿no? Hay otras que no, hay otras que no, que pueden hablar pues de 10,000 personas que han votado, pero tú lees sus fichas técnicas y no se te hace
los tiempos de campo o sea, la cantidad de tiempo que han invertido en campo con lo que reportan, no reportan el financista, que es otra cosa sumamente importante, Marco, que no quiero dejar pasar. Tú tienes que saber para quién estás trabajando. Entonces, una encuesta en promedio ya, no te debe bajar de unos 3 a 4 dólares más o menos, yo sé cómo pensar, pero ya, quieres ser muy, 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 así, pagar costos solamente, una encuesta no te debe bajar de 15 a 20 soles, ¿ya? ¿Cómo que 15 a 20 soles? Es lo que te cuesta hacer una encuesta. Una. ¿15 soles? Sí, más o menos, ya, pero estoy tirando así un número Ya. X, ¿no? Una encuesta muy rápida de unos 30 segundos de duración y que te vas a la siguiente, a la siguiente. Y si quieres un poco más todavía, pero bueno, si tú multiplicas eso, por algunas encuestadoras que te dicen que se hacen 10.000 encuestas, 12.000 encuestas y no dicen quién te las está financiando, tú dices, oye, nadie invierte esa cantidad de plata. Espérate, tú me dices 15 soles por persona encuestada. Eso es lo que me Por dices. encuesta. No es que le pague 15 soles a la persona no le paga, le pide su colaboración. Claro. Por encuesta, es decir, vamos a tirar números, 15 soles por 2.000. Eso es lo que tienes que hacer. Más o menos, ese es el costo que te podría salir. No, había entendido otra cosa. O sea, por cada persona que tú encuestas cuesta 15 Una soles. muestra de 2.000 por 15, ese sería un poco el costo. Y creo que me estoy quedando bien corto, ¿ya? Porque hace tiempo que no tengo a la mano información económica. Y creo que me estoy quedando corto. Pero Mira, pero por ejemplo, yo me acuerdo mucho una encuesta que sacó Ídice, la famosísima encuestadora Brista, que decía que había encuestado a 20.000 hogares y que por eso era más exacta si siempre Alan García ganaba en todas sus encuestas, ¿no? Claro, pero además con 16%, ¿no? Con una distancia enorme con respecto a la gente. Luego, o sea, eso implicaría darle, o sea, digamos que 20.000 por 15. Eso es, sí, eso es, más o menos. inmanejable, ¿no? Es absolutamente inmanejable, absolutamente inmanejable, y probablemente los datos que yo te estoy dando además son datos de costeo. Claro, y me estoy quedando chico. Sin la ganancia que implicaría luego vender la Vamos, encuesta. o sea, Datum, Ipsos, el IAP, todos ganan plata, ¿no? O sea, ¿por qué no? Claro, es un negocio. Algo de margen tienen que tener. Es más chico, es cierto, las empresas no viven de encuestas de opinión pública. ¿De qué vive una encuestadora? De encuestas comerciales. De las encuestas que tú le vendes a los grandes clientes donde desarrollas temas comerciales, temas de branding, temas de posicionamiento, temas de cuánto estoy vendiendo de esta cosa. ¿Y por qué se meten a hacer encuestas políticas, sondeos de elecciones, si de eso no viven? Desde donde yo bueno, pero sí te da imagen, ¿no? O sea, que es parte del negocio. Y tiene mucho que ver, o sea, yo a Alfredo lo conozco, yo conozco a Hernán, a Urpi no, pero me lo he cruzado en muchos eventos y cosas así. Yo sí siento que hay mucho también de impulso personal, ¿no? Impulso personal de que te agrade el tema, de que te gusta, o sea, bueno, Alfredo me parece que tiene un posgrado en temas políticos, en ciencias políticas. Hernán ha hecho un doctorado en psicología social en Madrid hace muy poco. O sea, creo que tiene que ver con eso, Marco, también. Y tiene que ver con que te da imagen, te da crédito, te da, oye, mira, yo estuve 1% de diferencia con la OMPE en resultados totales. Oye, esta empresa trabaja bien, ¿no? Como una credencial. El IEP es un caso particular porque no es una encuestadora. Es una ONG, es un centro de estudios, y sin embargo, en los últimos, no sé, 4 o 5 años está como muy metido haciendo encuestas. Allí, ¿cuál es? Allí eso cómo surge. Creo que tiene que ver y no. Voy a tratar de decir lo que se puede decir, supongo, pero creo que tiene que ver con que el grupo GFK en su momento se recompone a nivel mundial. Ajá. Hay unas cosas, entonces en algún momento pasa que el grupo GFK ya no iba a desarrollar su área de opinión pública, que Hernán Chaparro la dirigía acá en Perú, y entonces me parece que tiene que ver con eso, con un sentido de oportunidad, y en ese momento el IEP creo que toma la decisión, habiendo esta pata, digamos, coja,
toma la decisión de incursionar ahí. Hoy día la persona que impulsa esto, que es Hernán, ya no está, pero Patricia Zárate, que es una persona que ha hecho el Latinobarómetro años, siglos tiene viendo esto, que trabaja el tema de las encuestas con una lucidez técnica importantísima, ahora está dirigiendo esta área y creo que tiene menos tiempo del que tú has dicho, ¿eh? Lo que pasa es que ya nos acostumbramos Puede ser, a eso, pero me parece que es desde el 2018. puede ser. Y ellos trabajan, o sea, tú ves el informe técnico del IEP y lo que tiene son cosas que las otras empresas no tienen, como que mejores cruces de datos, por ejemplo, mejores insights en el sentido de que la encuesta de octubre sacaron, por ejemplo, un tema de Internet, de usuarios de redes de Internet y por quién votaban esos usuarios. Entonces tú ahí te das cuenta que los heavy users de Internet estaban más con Forsyth o más con Guzmán. Entonces vas viendo ese tipo de cosas que los otros podrían hacerlo, pero no lo hacen. Eso efectivamente yo también aprecio mucho eso de IEP, que te dice, por ejemplo, no sé, lo que tú dices, tal cual, ¿no? Los jóvenes de 18 a 25 años que viven en Lima y que usan mucho internet, están votando más por tal candidato o tienen esta opción política, por ejemplo, están más a favor de la reforma policial, me invento, ¿no? Cualquier cosa. O sea, eso me parece que hay una vocación más académica, quizás, no sé, a mí al menos De me todas parece más maneras. interesante, como me da un nivel de análisis más que el simple tanta gente va a votar por Forza y tanta gente va a votar por Guzmán, ¿no? Ya, pero ahí sí yo creo, Marco, y perdóname, pero me voy a meter con el gremio de ustedes, sí creo que las personas a las que en medios les encargan la difusión de encuestas podrían hacer las preguntas a las encuestadoras que sean necesariamente útiles y las encuestadoras en 2 minutos te sacan ese cruce y tú puedes verlo. Lo que falta es como esa sed de conocimiento que es más de la academia probablemente y por eso, o sea, cuando tú lees la difusión de la última encuesta del IEP, por ejemplo, fue bien interesante porque ellos organizaron un seminario que se difundió poco, pero estuvo Vergara con Carolina Trivelli comentando los Ajá. resultados, por ejemplo. O sea, no es poca cosa, ¿no? Ver al politólogo de moda comentando esos resultados. Y Este, ahí tú has puesto sobre la mesa otro tema que es bien interesante, que creo que la gente no domina tanto, que es cada una de estas encuestadoras responde además y les paga un medio. Digamos, a Ipsos le paga El Comercio, a Datum le paga Perú 21 y al IEP le paga La República. ¿Perdón? sí. Es gestión y Perú 21, Gestión y Perú a Datum. 21. Ajá. Entonces, claro, ahí además los medios tienen capacidad de poner algunas de las preguntas específicas en la encuesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. O sea, hasta donde yo entiendo, digamos, cómo se da el proceso de investigación comercial, de trato, que es en lo que yo estoy, de vínculo entre cliente y encuestador, hay una discusión del instrumento, del cuestionario, digamos, se ponen de acuerdo en los temas y salen adelante. Un cuestionario de opinión pública no es un cuestionario comercial, o sea, hay que respetar los espacios, los momentos. Nada, pues Alfredo Torres tiene 30 años haciendo esto, si no es más, y Ujú. sabe perfectamente qué puede y qué no puede ir en un cuestionario de opinión, ¿no? Pero Entonces, muchas veces a las encuestas, saliendo por un momento del tema electoral, ahorita regresamos, pero por ejemplo a las encuestas se les acusa de que la pregunta de alguna manera guía algunas cosas. Yo me acuerdo mucho, digamos, eso fue una acusación que se le hacía, por ejemplo, a Ipsos en la época del indulto a Fujimori, ¿no? Que uh -huh. la pregunta de Ipsos era algo así, voy a exagerar de nuevo, pero teniendo en cuenta que pobrecito se está muriendo, usted diría si lo deberían indultarlo o no. Y la gente ahí sí, pues pobrecito se está muriendo y votaba. Digamos que digamos que también hay así como hay encuestas, hay críticas a la labor periodística, también las encuestadoras. No, pero sin duda, Marco, ahí sí no hay forma o sea, sí, eso se llama sesgo. Y cuando uno tiene una posición que quiere ver reflejada en sus resultados, sesga la pregunta. Esos sesgos pueden ser conscientes o inconscientes, y eso es bien complicado, bien complejo. O sea, tú puedes
de alguna manera ver la forma de que la pregunta refleje más lo que tú quieres que refleje antes que la posición de la opinión pública. Ahí entramos en terrenos más incluso de la politología o de la sociología para entender cómo la opinión pública es o no manipulable y qué es aquello que es importante de tener en cuenta. Y ahí hay millones de investigaciones sobre ese tema y cómo se alcanza. Ahora, ¿cómo se trabaja normalmente una encuesta? Normalmente hay un comité de opinión. Te digo, en las empresas en las que yo he trabajado, cómo se trabaja el tema. Hay un comité de opinión que pone los temas, que redacta las preguntas, y aún así, siendo 2, 3, 4 personas, se te puede salir el sesgo. O sea, y a veces se te puede salir o a veces lo puedes meter conscientemente, la verdad. O sea, no es que están todos pertenecemos más o menos a una corriente de pensamiento y puede pasar que lo metes, pero no eres tan consciente de que eso va a generar un impacto con un tema muy complicado. Es como cuando en investigación comercial viene un cliente y te dice, este es mi producto, yo quiero ver cómo la gente lo está evaluando. Lo que nosotros llamamos el buen cliente te va a decir, dime los resultados como sean. El mal cliente lo que te va a decir es, voy ganando, ¿no? Ese es un poco el tira y afloja también muchas veces que hay que tener. Por eso es bien importante esta campaña que José Carlos Godoy, que debes ubicar bien, está haciendo con respecto a los periodistas y que yo lo haría también con respecto a las encuestadoras. Hay que transparentar si una encuestadora que está haciendo estudios de opinión pública está trabajando con candidatos. Claro. Eso es fundamental. Si están trabajando con candidatos, no debería estar haciendo estudios de opinión pública para medios, porque ahí estamos distorsionando. O sea, estamos Es lo que distorsionando pasaba con Índice, claramente. Es lo que pasa con Índice y te voy a decir, no tengo las pruebas, pero me da la sensación de que ha pasado también con otras encuestadoras en otros momentos de la historia. Hoy no lo tengo claro. Ya. Mira, justo ahora, por ejemplo, había un cuestionamiento. Han salido 3 encuestas hoy día, ¿no? Justo las que comentábamos, IEP, Ipsos y Datum, ¿no? Y había una observación que la hizo alguien, te la compartí por DM, que me parecía interesante, que era que la encuesta del IEP, que justo es la que publica La República, es la que pone más arriba a Verónica Mendoza, ¿no? En la del IEP, ella está en 9 y estoy viendo ahora mismo en la de Datum, ella está en 4. Y eso es explicable por un sesgo de quizás el cliente que es La República o está dentro de los márgenes de error. Hay varias cosas ahí, ¿no? Vamos a pensar bien primero. Metodológicamente, las 3 encuestas, la de Ipsos y la de Datum son las más parecidas. ¿Por qué? Porque tienen una técnica presencial de recojo de información. La del IEP es telefónica. Todavía están manteniendo su encuesta telefónica, por lo menos eso es lo que han reportado hoy. ¿No? Entonces, es una encuesta telefónica versus encuestas presenciales. Segunda cosa, hay una diferencia grande e importante en las fechas de campo. Datum es del 3 al 6 de diciembre, Ipsos es del 10 al 11 de diciembre y el IEP es del 1 al 8 de diciembre. O sea, Datum y el IEP son las que más cerca deberían estar por fechas de campo. Pero teniendo esta manera diferente de recolectar la información, también se puede entender las diferencias. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Que hay una cosa que no es homogénea en el reporte. Datum dice que va a todos los departamentos del IVA. Y dice, yo voy a los 24 departamentos, más Lima provincias, más Callao. Perfecto, 26 puntos. Ipsos dice, ya, yo voy a estos 24, pero además de eso, te pongo las provincias a las que voy. Entonces te hace un reporte ahí de no sé cuántas provincias llega. Y el EP va más allá de eso y te dice, yo voy a estos distritos. O sea, no solamente te estoy diciendo que voy a 24 departamentos, que voy a tantas provincias, sino que además voy a estos distritos. Entonces hay un tema de dispersión ahí de la muestra que sí te puede explicar diferencias, algunos puntos porcentuales distintos. ¿Por qué? Porque mientras más disperso seas, eso es evidente, mientras más cobertura tienes, más puedes recoger las diferencias que puede haber, que pueden ser más heterogéneas de lo que creemos, entre una zona y otra. Segundo punto que creo que vale la pena razonar y que no quiero acusar a nadie, no es por acusar, sino que cuando hacemos presencial, la posibilidad de llegar al rural
es más complicada. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es un levantamiento de una ruralidad más conocida, menos agreste. Cuando tú tienes una base de datos de teléfonos, ahí no sabes si la persona está en un caserío de 20, de 20, de 20 casas, de 20 viviendas, o es un, digamos, es un centro poblado un poquito más grande, que es hasta ahí donde podemos llegar presencialmente. Si no, sería imposible poder hacer encuestas que recojan el rural profundo. Telefónicas me da la sensación de que es un poquito más metido, porque es la base de datos de celulares. Dicho esto, creo que se puede explicar por ahí las diferencias. Ahora, 18 contra 15 de Ipsos no es tanta la diferencia. 18 contra, ¿cuánto le ha dado el IEP? Contra... se me fue la voz. Uy, complicado. Marco, un ratito que se me ha ido el audio y no sé por qué. Voy a cambiarlo acá. Dame un segundito, nada más. Pero, ¿me estás Ya. escuchando ahora? Ya te escucho. Ya, sí, perdón. Te decía, era yo. Sí. Te decía que era 9, Verónica, en IEP y era 4 en Datum, ¿no? Entonces, claro, mira, a ver, voy poniéndote, por ejemplo. Honestamente, yo prefiero comparar no encuestadoras, sino la histórico de las encuestadoras. O sea, prefiero comparar IEP diciembre contra IEP octubre que IEP contra Datum. Eso es complicado, eso es mucho más difícil. Hay muchos factores que no puedes comparar y ya nos meteríamos en temas dificultosos como por ejemplo el error no muestral, ¿no? Que es ya los sesgos propios de cada encuestadora en sí mismo, su propio estilo de encuestar que no lo puedes comparar uno con otro. Pero yo te pasé un cuadro también en el que veíamos todo el evolutivo de Ipsos, que creo que es importante también, que creo que es útil, porque Ipsos contra Ipsos puedes irlo viendo, y lo que tienes en Ipsos es bien claro, y claro, tú ya cada quien ve cómo lo levanta, pero en Ipsos lo que tienes es, desde donde yo lo veo, que hay dos candidatos que están sube que te sube, que son Mendoza y Guzmán. Claro, porque Ipsos lo pone solamente con, no, esto es IEP, esto es IEP. Ya estamos viendo tu pantalla. Ah, este sí, no, yo te he puesto Ipsos ahorita. Ah, me has puesto Ipsos, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es Ipsos, octubre, noviembre y diciembre. Y claro, no han metido en este cuadro en diciembre. No he puesto, ¿no? Sí, sí, está diciembre. No he puesto el más. No he puesto al. Ah, ya, ok. Entonces lo que tú tienes es si haces un seguimiento de Ipsos desde septiembre, vas a poder ver cómo se van moviendo y cómo van teniendo esas diferencias en la misma encuestadora que te sirve mejor para poder interpretar. Y lo que yo te decía es que lo de Ipsos para mí tiene la gran lógica de que todos están más o menos quietos, menos en términos de tendencias, menos Guzmán y menos Mendoza, que tienen crecimientos sostenidos de un puntito al mes, de un puntito al mes, de un puntito al mes. Sí, dime, Marco. Sí, y quería, por ejemplo, hay otra cosa que he visto que sucede, justo también lo estábamos comentando por interno en algún momento, que creo que llama mucho a confusión, que es este cuadro, no sé si se está viendo, hay dos cuadros en realidad, ¿no? Uno de intención de voto y otro de rechazo, ¿no? Entonces, si tú sumas... No te estoy viendo este cuadro. Se ve el de la República del IEP. No, ya, espérate, ahora sí, ¿este de acá se está viendo o no? Ya ni No, sé ya. seguimos viendo el mismo. Creo que tu conexión anda un poquito... Sí, bueno, ya, sí, soy super boomer para estas cosas, lo siento. A ver, bueno, a ver, básicamente para hablar ya del... Voy a dejar de compartir esto. Te decía que hay, por ejemplo, encuestas que si las suman mucho más de 100. Sí, ¿Cuándo pasa? Y entonces la gente dice, pero no suma 100, está mal hecha, ¿no? ¿Eso qué significa? muy divertido eso. Eso significa que tú podías votar por más de una opción, ¿no? A ver, yo te pregunto directamente, ¿no? Para que se entienda mejor. ¿Qué sabores de helados te gustan a ti?
no sé, Mira, chocolate, para fresa, hacerlo más limón. cercano todavía, ¿qué sabores de helados no te gustan a ti? Habrán varios, ¿no? Sí, 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 varios, Habrán varios. varios. A mí no me gusta la lúcuma, no me gusta el helado de palta, no me gusta, en fin, whatever. Entonces, tiene sentido que sean varios. Ujú. Ya, entonces, yo lo que hago es después veo y digo, oye, no te gusta la lúcuma, no te gusta el limón, no te gusta la palta. Muy bien. Entonces, de todos estos que me has dicho, ¿cuál es el que menos te gusta? Ahí. Entonces, el primer caso es una respuesta múltiple. Tú tienes muchas posibilidades de respuesta. En el segundo caso, tú tienes una sola posibilidad de respuesta. Cuando tú vas a votar, cuando tú vas a votar, solamente puedes votar por una persona. Ahí no tendría sentido hacerla múltiple. Claro. Pero cuando tú vas a decir qué candidatos no te caen, de alguna manera, qué candidatos, por cuáles de ellos no votarías jamás, ahí tú tienes más de uno. Probablemente tengas uno o ninguno, o probablemente tengas más de uno. Entonces no vale la pena ahí hacerlo al 100%. Esa es un poco la diferencia, es cómo plantear las alternativas en función de qué pregunta quieres que te respondan, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que la pregunta tiene mucho que ver cómo la exponemos al medio, para que el medio pueda decir, la gente pudo marcar por más de una respuesta. Porque si tú pones en el cuadrito solamente respuesta múltiple, la gente entenderá poco y nada qué significa una respuesta múltiple. Lo que deberíamos ser capaces de decir es que la gente pudo marcar por más de una respuesta y por eso los resultados no suman 100. Y ya está, suman más de 100. Ahora, teniendo en cuenta que hay una cantidad grande que en algunos casos bordea el 30% de gente que no tiene candidato o que no quiere votar por nadie o lo que sea, y que eventualmente, cuando llegue la elección en abril, va a tener que decidir, y siempre, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que al final el histórico, si tú sumas blancos viciados, suele ser 20%, en el caso más alucinante. eh, entonces, y eso probablemente ocurra de nuevo, ¿no? Y entonces toda esa gente, esa masa que aún no decide, este, en abril decidirá. Entonces, ¿tiene sentido ahora hablar de favoritos, ahorita, hoy, diciembre? A ver, hay varias cosas que decir al respecto, ¿ya? Nosotros hicimos justamente un ejercicio de considerar el blanco viciado más el no sé, ahorita, y ver cómo eso se correlacionaba con los resultados finales, ¿ya? Y lo que tenemos es una lamentable asociación muy fuerte. Primero que el blanco viciado más el no precisa es muy estable en el tiempo, de acuerdo a las dos últimas elecciones, Ujú. ¿ya? Y lamentablemente se está reflejando muy cercano a lo que termina siendo el resultado de la OMPE. ¿Ya? Entonces, no es que lo que hemos descubierto, por lo menos en las elecciones del 2011 y de 2016, es que lo que ha significado el blanco viciado y el no precisa hoy día sumados esas dos cosas, es muy parecido a lo que termina siendo el blanco viciado en las elecciones. Muy parecido. Entonces, hoy día ya he visto con cierta calma que el no precisa en Ipsos ha bajado y se ha ido a 10%. Entonces ya solamente, estaba en 35 en noviembre y ahora se ha caído a 28, me parece. Ya es una cifra, pero igual, si estamos hablando de 28, que Blanco Vicio va a estar entre 28 y 25, estamos hablando de una cifra bien alta. Entonces, lo que sí puede pasar otra vez es que los destinos del país no los va a decidir quien salga elegido presidente. Entonces, lo que hay que hacer a partir de hoy, que ya las encuestadoras empezaron a medir eso, es ver un poco y pedirle a las encuestadoras que por favor, si tienen muestreo nacional, tratemos de hacer algunas preguntas a nivel local para empezar a ver cómo podría estar compuesto este gobierno. Metámonos a ver un poquito de composición del Congreso, porque normalmente nosotros nos encanta esta carrera de caballos en las cuales le prestamos muchísima atención al candidato presidencial, pero jamás le prestamos atención al Congreso, y mira los dos últimos congresos que hemos tenido, ¿no? Ujú. Entonces, no sabemos dimensionarlo porque ahí sí te digo, el costo de hacer encuestas representativas por cada región, analizar eso y sacar más o menos cómo quedaría el Congreso es altísimo, porque necesitas muestras por cada región, necesitas muestrear cada región, no el país,
cada región. Eso implica 400 encuestados en cada región. Sí, por lo menos 300 y ya te vas a un margen de error un poco más alto, pero vas manejando un poquito la... O sea, esos 300 por 24 es un montón de... Eso es un montón, ¿no? En Lima no puedes hacer 300, pues. En Lima no puedes hacer Claro. 300, ¿no? O sea, es complicado, es carísimo, pero ¿sabes qué me da miedo? Que nos fijemos otra vez en foresight o no foresight. O sea, lo que hemos visto hoy día, por lo menos de lo que yo he podido ver muy rápidamente, porque esto ha sido bien de mañana, digamos, en términos de lo que se reporta como preferencias para el Congreso, es que otra vez vamos a tener muy probablemente una presidencia sin un Congreso que sea una mayoría sólida real, ¿no? Uh-huh. Eso sí, esa es la foto de hoy. No digo que eso vaya a ser abril, pero por lo menos hoy sí es un motivo de preocupación para lo que ha sido el Congreso los últimos 10 años en este país. O sea, y entonces tenemos que empezar a mirar eso y no solamente la campaña presidencial, porque hoy día, digamos, lo de Vizcarra hay que verlo con calma y atención, porque eso, no por Vizcarra, que va a entrar, sino por los que lo acompañan. Hay que ver bien quiénes están con él y lo que ha significado Somos Perú en este Congreso. Hay una pregunta de Eder Joao Rojas. Dice, el recuerdo en elecciones pasadas, en meses previo a la elección, había mayor diferencia entre encuestadoras y esta iba disminuyendo conforme se acercaba a la elección. Entiendo que hay varias formas metodológicamente correctas de recoger muestras que den resultados válidos, pero ¿es posible sesgar una encuesta intencionalmente al seleccionar la muestra? Por ejemplo, si la candidatura que apoya a un cliente tiene más votación rural, emplear un recojo que sea particularmente sensible a zonas rurales. A ver, todo es posible. O sea, te respondo directamente, todo es posible, ¿no? En el argot, en la jerga de la industria, hay algo que llamamos cocina. La cocina es entrar a condimentar tus resultados. Bueno, eso yo sí creo, y honestamente, no es que ponga mis manos al fuego, pero sí creo que es muy difícil que alguien como Ipsos, IEP o Datum, y por eso IEP a mí me gusta ponerlo porque es un poco lo que tú decías, Marco, al inicio, ¿no? Esto es más académico, no tiene una intención, digamos, a no ser, pues claro, que nos traemos el cuento de Soros y que sea Soros el que está pagando las cuentas del IEP, pero fuera de eso, es más como un rector ahí que va haciendo una especie de termómetro, ¿no? Porque no hay el interés. Entonces, diciendo esto y salvando un poco, digamos, para que no se sienta que la premisa va contra la industria, lo que te digo es que sí es posible. Sí es posible. Mira, hay maneras de procesar la información, hay maneras de hacer ponderaciones, hay maneras de hacer que un voto pese más que otro. Sí es posible, sí es posible. Ahora, hay otra cosa. Que sea posible implica que se haga, eso es otra cosa, ¿no? Yo no creo que nadie en su sano juicio que tenga por misión tener una información clara, quieran modificar sus datos, porque además como ente comercial te arruinas, porque tu credibilidad, o sea, a un cliente serio, probablemente al gerente de marketing de una empresa, a veces le guste tener buenos resultados, pero te aseguro que al CEO de esa empresa lo que quiere ver es la foto real, porque de eso están sus utilidades. Sí, Las pero también es utilidades. cierto que hemos visto, y en mismo, por eso hemos discutido el caso de Datum ahora, porque Datum tenía una credibilidad manchada. Yo creo que CPI, no sé si, yo creo que CPI todavía no ha demostrado haberse limpiado totalmente, y ahí dice ya nos empezamos a reír. Pero digamos que sí ha habido casos, ¿no? O sea. Pero más, Marco, hay videos de la salita del zinc, ¿no? O sea, Claro, no nos vamos a hacer los estrechos. los estrechos, digamos, ahí. O sea, Que la sí gente recuerda mal, porque también hay gente que dice, no, que Alfredo Torres estaba en la salida del zinc, y él no, pero hay este falso recuerdo, y él efectivamente no estuvo allí, ¿no? no, Tengo una, perdón, sí, tengo sí. una pregunta de Olga Ramírez. La diferencia de resultado en el caso de Verónica Mendoza, entre 4 y 9, puede ser el resultado de mentir en la encuesta, es decir, no voy a aceptar que voy a votar por la izquierda, entonces miento en la encuesta, algo similar a lo que pasó con Jean-Marie Le Pen en el 2002. De ser así, ¿hay modo de disminuir esto cuando se realiza la encuesta para obtener una respuesta más sincera?
Hay varias reflexiones sobre tu comentario o pregunta que me parece bien interesante. La primera, que yo no creo que sea un tema de mentiras, sino que creo que tiene que ver con esto de lo que hablábamos de la dispersión. ¿Qué ocurre? Si tú ves el histórico por segmentos del voto de Mendoza, tiene que ver con sectores menos usualmente representados, y que creo que con una mejor dispersión del mecanismo de recojo, puede ayudar. Lo segundo es que creo que el método del IEP es más impersonal al ser telefónico. Entonces, si hay algún voto de vergüenza, podría suplirse esto porque lo estás haciendo por teléfono y no presencialmente. Por ahí creo que van mal los tiros. No veo diferencias que me preocupen demasiado ahorita. Si esto fuera, digamos, la semana previa a las elecciones y una encuestadora me dijera que un candidato tiene 4 y otra me dijera que un candidato tiene 9, sí me preocuparía más porque se supone que la semana previa ya tiene que estar con bases un poquito más grandes, son encuestas más grandes, con mayor dispersión, ya estás probando tu cobertura electoral además, porque recordemos que estas encuestadoras, salvo el IEP, no solamente hacen estas encuestas preelectorales, sino que el día de la elección están lanzando sus bocas de urnas y sus conteos rápidos. Entonces, estas encuestas previas son fundamentales para poder saber si lo que van a lanzar el día de las elecciones tiene sentido con lo que han ido recorriendo previamente. Entonces, yo creo que tiene que ver más con eso. Y la otra cosa es que tiene que ver con cuál es el futuro de las encuestas de opinión pública. Justo ayer en un artículo que le pasé a Marco de New York Times, bien interesante, sobre cómo se equivocaban las encuestas en otros países. Y tiene que ver con que probablemente estemos viviendo la última década de las encuestas de opinión pública y vamos a pasar más a mecanismos, más de observación de redes y de levantamiento de información a través de la inteligencia artificial, antes que preguntarle a alguien por quién va a votar, porque sabemos que hay una correlación más grande entre cómo piensas, por quién vas a votar, que por quién dices que vas a votar, ¿no? Es decir, me imagino a alguien para ser católico a ultranza, pero católico conservador, ¿no? Con mis hijos no te metas, pero así radical, que no acepta para nada la agenda LGTB, por llamarlo de alguna manera, ni ninguna apertura de derechos hacia minorías, ¿no es cierto? Y que va a la encuesta, le preguntas por quién va a votar, le pones a Rafael López Aliaga en la tarjeta y probablemente o no identifica todavía al candidato o prefiere decir que va a votar por alguno de los de arriba. Pero con el desarrollo de la campaña probablemente termine votando por López Aliaga porque identifica un poquito más esa posición con él, o con alguien que quiere un rol más interventor del Estado, con alguien que quiere una economía un poquito más cerrada, pero más apertura en cuanto a derechos. Probablemente esté más hacia Guzmán o hacia Arana. Arana sí sería un voto de vergüenza ahorita. Entonces, y probablemente la encuesta no te lo diga. Entonces, yo creo que vamos a ir hacia allá, pero en unos buenos años todavía. Hay una pregunta más de Olga, que si se incluye una muestra de peruanos en el exterior en las encuestas. Excelente pregunta y no. Yo creo que Ipsos yo creo que Ipsos en el último año, la última elección, perdón, no el último año, sí la incluyó, pero tendría que hacer arqueología de datos y en la última encuesta. Ahora, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Mis recuerdos y mis cifras me dicen que en parte Keiko perdió el 2016 porque llovió en Florida. Esto es algo que a mí me encanta decir. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia fue tan estrecha entre ella y PPK que si no hubiera llovido, más votantes hubieran ido a votar a Florida, y en Florida la base de fujimoristas era tan importante que probablemente la diferencia hubiéramos tenido que definirla de otra manera. O sea, así de... Porque, yo creo que el voto era, sí, así de o sea, brutal. fue un Así acto de de brutal. Dios, realmente. Voy a recoger mi Facebook de esa época porque lo que yo recuerdo que recogíamos es que el ausentismo en el extranjero fue tan alto y en particular en Estados Unidos, que terminó quitándole unos votitos a Keiko que le hubiera significado ser presidenta. Probablemente. Yo quiero volver a las encuestas de hoy, porque veo muchos comentarios de gente escandalizada diciendo, no puede ser que Forsyth esté liderando las encuestas. Y mi pregunta es,
estas encuestas realmente son, o sea, reflejan un liderazgo de alguien, de nuevo, teniendo en cuenta el 5% del margen de error. Sí, Forsyth es el único que está por encima del margen de error, todos los demás están dentro. Entonces, yo no, o sea, digamos que es... Un grupito de 4 o 5 y el resto. ¿Por qué digo eso? Porque hay un 4 o 5 que... Y dentro de esos grupitos 4 o 5 hay gente que está bien errática, sube y baja unos puntitos mes a mes, hay otros que van subiendo, unos puntitos o medios puntitos mes a mes, y hay otros que están a la baja más bien. Bueno, ¿qué pasa? Aquí sí yo me quiero referir a algo que el IEP hizo y que fue criticado, pero que para mí fue fundamental para entender qué pasa en este país. El IEP en la encuesta de octubre, en la de noviembre no hizo intención de voto porque con todo esto de las revueltas tuvieron que parar el campo, entonces ya no tenían base como para hacer intención de voto, ¿no? A mí me hubiera encantado que se meta la pregunta de, esta pregunta que nos llamó tanto la atención, ¿saliste a protestar? ¿No? Y a la gente que dijo sí, le hubieran hecho la pregunta de intención de voto. A todos le hubieran hecho la pregunta de intención de voto, pero saber por quién vota la gente que salió a protestar. Bueno, no quisieron hacerlo. Pero ya, ¿qué pasó en octubre, no? ¿Y de qué estábamos hablando? Espérate, me he ido un poquito por esta vaina. Si vale la pena asustarse o pensar que, y esta ya es la última pregunta, si es que no hay más, si es que no hay más preguntas, vale la pena asustarse de las encuestas de hoy, es decir, las encuestas de hoy reflejan un probable resultado en abril. El IEP hizo una pregunta espontánea. Mira, que es algo que tanta gente con tanto tiempo en la industria y no lo había hecho. Espontáneo quiere decir que tú no le presentas la lista de potenciales candidatos a las personas, sino le dices, oye, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votarías? No te voy a presentar ninguna. Después le presentó la lista. Ahí Forsyth no ganaba. ¿Saben quién ganaba? Ganaba Vizcarra. Vizcarra tenía un 12% en una pregunta espontánea. O sea, eso nos da una idea. Y Forsyth tenía 5%, y después en la pregunta de ya sugerida, ya se iba pues hasta los niveles de 15%, me parece que tenía. ¿A qué quiero llegar con esto? A que lo espontáneo nos permite entender, es decir, que yo no te sugiero una respuesta, me permite entender por dónde van los tiros de la gente. Está entrenada y lo malo conocido que era Vizcarra en ese momento, ¿no? Es decir, no hay ninguna opción que a mí, y Vizcarra se separaba del pelotón con 12% en espontáneo. Mira, una respuesta espontánea es 12%, una respuesta espontánea es brutalmente grande, es enorme. Entonces, hay poca gente le ha prestado atención a eso y a su real significado, salvo Vizcarra, que dijo, no, con este capital yo me voy al Congreso y la hago linda probablemente, ¿ah? Pero, o sea, lo interesante de esto es que efectivamente yo sí estoy bien asustado, porque estas encuestas lo que reflejan es efectivamente una sensación en la cual estamos ya ni siquiera en los bordes de la anomia, sino estamos enterrados hasta el cuello en la sensación de que esto no lo saca nadie adelante y no hay ninguna de las opciones que puedan dar luz a que esto ocurra. En las protestas, para mi gusto, desde donde yo lo puedo ver o analizar, hubo dos partidos que creo que digamos, se hicieron más notorios, y en el Congreso también. Uno de ellos es el Partido Morado, por su acción en el Congreso también. Aún así, pues, su candidato está en 8, Paraísos, digo, su candidato está en 8, y en el Congreso creo que tienen 12% de intención de voto. O sea, no hay nadie que esté representando nada. Como te digo, eso espontáneamente se va, pero por un tubo. Entonces, y tener un 30% de indecisos o de no precisa o nulos hoy, estamos hablando de una cosa bien complicada. La verdad es que a mí me asusta mucho, y me asusta mucho porque el presidente puede entrar con 5%, con 15% de los votos, se va a segunda vuelta, pero el Congreso entra. Claro. Claro, el problema aquí es que hay tantos candidatos, también esa es la otra cosa, teniendo 23 candidatos y 24 si contamos al FREPAP, agrupaciones por las cuales puedes votar, ahí va a haber una dispersión de voto pues, brutal, ¿no? Que creo que no hemos visto nunca. El otros en Ipsos se ha disparado, ¿no? Ha llegado a una cantidad, aquí la tengo, déjame. El otros en Ipsos, en noviembre, era
de 13%, hoy está en 17% de otros. Ahí están los López Aliaga, están los Arana, está, ya no me acuerdo, bueno, están los Ciro Gálvez y todos estos que Claro, suelen ser lo de parte siempre. de la fauna electoral peruana. Sí, que afortunadamente esperamos, por lo menos siguiendo algunos analistas electorales, esperamos que esta sea la última elección en la que están, porque no deberían pasar la valla y ya el 2026 que se ve tan lejano, o sea, se ve lejana las elecciones, imagínate el 2026, por lo menos ya no van a estar en el En el bolo bolo. para votarlo, ¿no? Pero, digamos, sí, pues son 24 racionalidades en las que tienes que pensar. Y eso nos lleva a otra cosa que Chaparro mencionaba hace poco en sus tweets y en su artículo en La República, es, ¿y cómo vamos a plantear ese debate? ¿Cómo vamos a hacer otra vez, porque no podemos discriminar a nadie para saber, para llevar las propuestas de la gente, para saber cómo van a discutir, para saber cómo van a enfrentar cada candidato a los temas? Y eso nos lleva a la respuesta de siempre, a la gente le importa tres pepinos eso. Lo que le importa a la gente es saber qué posición toma el candidato frente a temas muy puntuales, muy, muy puntuales. Una última pregunta, porque creo que eso es un prejuicio que existe y no sé si se corresponde con la realidad. Que la típica es que las encuestadoras ponen a alguien primero porque el peruano vota ganador. Entonces, las encuestas te ponen que Keiko está primera o que Ollanta está primero, porque eso es lo que quieren, quieren manipularte para que el peruano, como vota ganador, por como si fuera un caballo, hace eso. ¿Ese es un prejuicio que tiene algún correlato con la realidad? No que los números lo demuestren en todo caso. Ahora, lo que sí es importante y no se puede menospreciar es el rol que tienen las encuestadoras, el rol que tienen en fijar en la agenda quiénes son presidenciables y quiénes no. Y eso lo tienen las encuestadoras y los medios, asumo, ¿no? Que se ponen de acuerdo a ver a quiénes incluyen en esa parrilla. Recuerda todo lo que hemos metido en los últimos 7, 8 meses, y hay unos nombres bien interesantes ahí, donde un empresario minero estuvo voceado y tuvo que salir se inscribió en el APRA incluso, ¿no? Sí. Pero después de ver sus resultados salió a decir, no, por si acaso yo no voy a ser candidato. Acción Popular ha tenido 4 presidenciables y cosas por el estilo. Ese tema no hay que soslayarlo y hay que entender un poquito más cuál es la racionalidad por la cual estamos poniendo gente y estamos asumiendo que son presidenciables. Eso, estás hablando eso de en las encuestas de los años preelectorales, porque ahora ya está cerrada la lista. Ahora, claro, pero me pregunto, frente a eso y directamente, ¿no? Ya más como una pregunta casi de ciencias sociales, es, Forsyth tendría entre 10 y 15% real hoy día, si es que no lo hubiéramos puesto en las encuestas desde febrero. ¿Y qué nos lleva a ponerlo en las encuestas desde febrero? Si todavía supuestamente no había tomado la decisión de postular a la presidencia. ¿Quién nos dijo Forsyth es presidenciable cuando era el alcalde? Era el esposo de Vanessa Terque y era el alcalde de un distrito, y todos los días lo veíamos en medios. Útero sacó el seguimiento de cómo así Forsyth tenía 2 apariciones diarias en televisión durante semanas. O sea, Útero hizo el ejercicio de sacar cuántas apariciones tenía. Yo hice la división entre semanas y tenía 2 apariciones diarias en la tele. ¿Por qué? Su apodo es Ken y se ha dedicado a comprar todos los disfraces de Ken. O sea, ha salido de bombero, de policía, de ordeñador de vacas, de todo sale, todos los disfraces los compró. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo metió? Esas son las lógicas que ahí sí yo no puedo responderlas. Por ejemplo, no lo sé. Pero hoy es presidenciable, claro que es presidenciable. ¿Cómo así alguien como Jorge Nieto termina siendo parte de la plancha, no sé si de la plancha propiamente, pero es el número 1 de su lista al Congreso. De su lista al Congreso, claro. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, Jorge Nieto yo creo que es presidencial en sí mismo y creo que pudo dedicarle 5 años a crear un movimiento muy interesante. ¿Por qué se va con Forsyth? O sea, esas son las lógicas de la política que yo no termino de entender. Eso está en la cocina que tú mencionabas, quizás. De repente hay sí, pues, o sea, o la ausencia de gente que pudiera pensar más allá. Oiga, ya está Verónica Mendoza, está Keiko Fujimori, está Julio Guzmán.
¿quiénes más podrían ser presidenciales? Oye, es que Colorado, no creo que sea tan inocente la cosa, pero tampoco creo que sea tan distinto. El tema ahí está en entender y no regular, porque esa palabra le tiene mucho miedo a mucha gente, incluso de tu audiencia, pero cómo mediatizamos esto y cómo transparentamos esto, ¿no? Para que no cualquiera pues pueda ser llevado de la manito hacia una carrera a la presidencia, ¿no? Es bien interesante eso, pero que hoy está ahí, está ahí. Y es el candidato con más opciones de pasar a segunda vuelta hoy, sin duda. Pero a diferencia de Castañeda en las elecciones del 2006, en estas elecciones yo sí creo que cualquiera le gana a Forsyth en segunda vuelta. Sí. Bueno, nada, oye, Mauricio, muchas gracias por participar. Gracias a todos los Patreons de los niveles pequeñas islas que han estado aquí, han estado escuchándote y haciendo las preguntas. Y bueno, esto lo subimos, como sabes, minutos antes de las 8 de la noche, hoy domingo. Gracias a todos, nos vemos. Nos vemos. Vamos, tengo que hacer un anuncio porque vamos a empezar esta sección de pequeñas islas de electoral. Cada miércoles, vamos a empezar este miércoles con un candidato de un partido muy especial. Así que empezamos este miércoles. Chao, chao. Chao.